Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos el gusto de presentar a Mara Glodman, que es doctora en Letras y magíster en Análisis del Discurso por la Universidad de Buenos Aires, con estancia de formación en la Unicam de Brasil. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET y profesora titular en la Universidad Nacional de Harlingen en el área de lingüística. Sus líneas de trabajo son lenguaje y política en la Argentina, teoría materialista del discurso e investigación de archivo. Coordina en dicha universidad el proyecto Gramática, Enseñanza de la Lengua y Políticas del Lenguaje hacia un archivo metalingüístico y participa como investigadora extranjera del GAL, Grupo Arquivos de Lingua, con sede en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. También recientemente Mara participó como asesora técnica de un proyecto de ley para garantizar el ejercicio del derecho a utilizar cualquier variante del lenguaje inclusivo de género en Argentina. Pues sin más preámbulo, va a empezar enseguida Mara. Yo el documento relativo a esta proposición de ley la voy a subir al grupo de Facebook y además ahora también al chat para que quien esté interesado se pueda descargar. Mara, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Pedro, gracias por la presentación, gracias por la invitación y por los diálogos que venimos teniendo desde que me habías informado sobre el número de pensamiento al margen que estaban trabajando, ¿no? Para pensar dimensiones de la articulación entre lengua, lenguaje, discurso y materialismos. Así que desde ahí se abrió un diálogo, digamos, rico, interesante, y de ahí creo que también surge este encuentro. Así que bueno, primero muchas gracias, gracias también por traer el material y el proyecto de ley que está presentado. Lo presentó la diputada Mónica Macha, que es la presidenta de la Comisión de Géneros en Diputados en el Parlamento argentino, junto con Guadalupe Maradei, que es una colega, Isa Satecta, que también es un compañero que participó en la asesoría técnica. Trabajamos a la par con el equipo de la diputada Mónica Macha en la confección de esta propuesta, digamos, de este proyecto de ley que tiene, además del proyecto de ley, como suele tener, una fundamentación ampliada. No estaba previsto, no está dentro de mi PowerPoint, que ahora voy a abrir el proyecto de ley, así que Pedro tuvo la gentileza de traerlo. Pero bueno, ya que lo mencionaba, comento esto como para iniciar. Fue presentado en agosto y el funcionamiento de ese proyecto de ley, por supuesto que, bueno, la coyuntura política argentina es eleccionaria también en estos meses, eso incide un poco en las dinámicas parlamentarias, pero la fundamentación del proyecto de ley, como van a poder ver después una vez que quienes quieran bajar el documento, tiene como fin, digamos, la búsqueda de un efecto no solo de legitimar el articulado del proyecto, que como planteaba Pedro, tiene como propósito garantizar el ejercicio del derecho al uso del lenguaje inclusivo. No es una promoción de las variantes del lenguaje inclusivo. Garantiza el uso de cualquiera de sus variantes, que es un derecho ya constitucional, digamos, a la libertad de expresión. En el sentido, paradójicamente, vengo a traer una propuesta materialista, política y analítica, pero es un proyecto más de cuño en algún punto liberal, porque garantiza el ejercicio de la libertad de expresión en cualquiera de sus formas, articulando, por supuesto, políticas de género y dimensiones de una fundamentación lingüística en ese sentido. O sea que la idea es que la fundamentación del proyecto de ley opere de alguna manera como material de circulación, incluso mientras el trámite parlamentario esté en proceso. Es decir, que la idea es que ya esté trabajando ese material en su circulación como, en fin, para acceder a publicaciones, para acceder a argumentos, para acceder a discusiones. La fundamentación del proyecto de ley incluye todos los enlaces de todos los documentos que citamos. Es como una especie de mini archivo también para poder pensar y tejer políticas más igualitarias en ese sentido y garantizar que no haya punición o que no haya... Ana Núñez Lanciloto tuvo bastante que ver esto porque habíamos tenido una conversación en la que se plantearon el año pasado situaciones
en Argentina, ¿no? Desde dificultades hasta posibles ejercicios punitivos vinculados con el uso de alguna variante del lenguaje inclusivo, y el proyecto de ley viene precisamente a intervenir en esa dirección. Dicho esto, digamos, a una pequeña pausa, y decirles que esto sí lo tenía, digamos, articulado con el PowerPoint que voy a presentar, que es un poco un desafío, la exposición de hoy por varios motivos. Es un desafío en primer lugar porque yo trabajo desde una perspectiva, como dice el título, digamos, de la propuesta, de la invitación, aportes del materialismo a las políticas lingüísticas con perspectivas de género. Entonces, en ese sentido, la perspectiva de trabajo, el punto de vista, que no es solo, yo no lo entiendo como un marco teórico, sino como un dispositivo a pensar, como demarcaciones, distinciones que entiendo que el materialismo tiende a precisar y a hacer como intervenciones también en una coyuntura epistémica. Es complejo en ese sentido porque no necesariamente compartimos esas lecturas de base, entonces es una exposición ligeramente ambiciosa en ese punto. Vamos a ver cómo resulta, ojalá resulte bien, pero bueno, tiene esas varias dimensiones, una apuesta teórica, consideraciones de método que están en funcionamiento, yo no las incluí para explicitar, pero puedo agregar algo de eso, una dimensión analítica, traigo para compartir materiales vinculados con la articulación entre el lenguaje, ahora vamos a revisar esta categoría de lenguaje, que para mí es un poco extraña, y géneros o perspectivas o miradas o discursos sexogenéricos, en particular en Argentina, que son los archivos que yo tengo más no solo a mano, sino con los que dialogo, con los que trabajo, con los que dialogo, diría, más que trabajo sobre, dialogo con. Y también en ese sentido es complejo porque supone materiales que no necesariamente todos compartimos, y además dimensiones vinculadas con las heterogeneidades de las variedades lingüísticas, y además de las coyunturas políticas. Es un tema, son cuestiones, una problemática que yo tiendo a sentir bastante difícil, no solo compleja, sino difícil en el modo de trabajar. Dicho esto, digamos, la idea es que pueda haber un espacio polifónico, de diálogo, de pensar en conjunto, de formular preguntas sobre todo. A mí me interesa más abrir algunas consideraciones, preguntas y demarcaciones, más que reproducir aseveraciones o ciertas evidencias que ya sabemos en torno a los modos de articulación entre lenguaje y políticas de género. Esto un poco a modo de introducción. Voy a compartir pantalla, lo que sí le pedí a Pedro, que cualquier cosa, si me extiendo en términos temporales, que por favor que me lo hagan saber, que me lo avisen sin ningún problema. El PowerPoint lo van a ver 23 filminas, no decimos filminas, en Argentina van a ver 23 filminas. Voy a seleccionar, intentar seleccionar, pero la idea es que después también el PowerPoint pueda quedar como material de consulta, como material de trabajo para quien estuviera interesado, interesada o interesada. Voy a compartir entonces pantalla. Cualquier cosa que no se vea, por favor, me avisan. Bien. Ahí va. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Regio. Bueno, tienen acá en principio mis datos, el nombre el título puesto a la charla, Lengua, Discurso e Ideología, aportes del materialismo a las políticas lingüísticas con perspectiva de género. Pedro ya me presentó, soy investigador del CONICET. Tengo sede de trabajo en la Universidad Nacional de Burlingame, que es una universidad del conurbano bonaerense en la Argentina, de reciente creación, donde estamos empezando a armar espacios de trabajo transdisciplinarios e interdisciplinarios sobre cuestiones vinculadas con lenguaje, discurso y también políticas de género. La exposición tiene 3 momentos, puse no necesariamente sucesivos, pero creo que van a ser sucesivos, digamos. Pero bueno, no es necesaria esa sucesión. En primer lugar,
es una exposición de algunas demarcaciones conceptuales que instituyen, más que constituyen, es decir, instituyen aspectos de la perspectiva epistémica a partir de la cual trabajo estas problemáticas. Luego voy a traer, más que un análisis técnico, me gustaría compartir fragmentos de materiales en los cuales hay dimensiones de o se articulan dimensiones uselingüísticas y metalingüísticas y políticas sexogenéricas. Voy a trabajar con materiales producidos en Argentina, pero eso la idea es abrir un diálogo en torno a eso. Finalmente esto, realmente me interesa producir una conversación, una reflexión polifónica en torno del funcionamiento de estos elementos u otros elementos que quisieran aportar, que quisieran traer, porque lo cierto es que además de los hiatos en las variedades lingüísticas, las coyunturas políticas, hay elementos transversales, pero también hay elementos singulares, diferenciales, de cómo se engarza la articulación lenguaje y géneros en la trama política específica del presente y en las historicidades de las distintas tramas sociales, ¿no? Del español y de las instancias del presente en las que esté cada quien y en las que estemos. Un poco mi hipótesis de trabajo en general con estas cuestiones y en general teórica y metodológicamente es que el presente no es el mismo acá, allá y acullá, porque las capas históricas y los procesos históricos inciden en las articulaciones del presente. Bien, cualquier cosa voy retomando, digamos. Lo primero que voy a hacer es algunas consideraciones, me voy a saltear algunos puntos, pero después dejo el material disponible. El punto de partida es un cierto concepto de coyuntura, ¿no? Un poco apelando al título. El título de la charla de hoy, Lengua, Discurso e Ideología. Aportes del materialismo a las políticas lingüísticas con perspectiva de género, que es un montón, como decimos acá, como dice la juventud. Está articulada la charla de atrás para adelante en términos de lectura del título. Materialismo y política, dentro de eso, políticas vinculadas al lenguaje y a las perspectivas de género, pero en esa articulación, materialismo y política, ideología, discurso, lengua. Va un poco de atrás para adelante, ¿por qué? Porque una mirada materialista, justamente lo que tiene como rasgo diferencial o como rasgo específico, digamos, es que tiene en el horizonte la totalidad. Es decir, no piensan, mi primera propuesta de título está más pensada de alguna manera por niveles, al modo del sistema lingüístico, ¿no? Pero en realidad, una mirada materialista, sea que lean Althusser, Piaget, todo el trabajo, digamos, del materialismo teórico vinculado a las teorías del discurso y el materialismo en general, en particular en su apuesta de raigambre althusseriana, lo que intenta pensar son los elementos de una totalidad. Y esa totalidad, que no es una totalidad cerrada y no es una totalidad sistémica, sino es una totalidad pensada en términos de una complejidad articulada por relaciones de distinto orden, de distinta naturaleza, tendientemente a relaciones desiguales. Es decir, formación social está pensada, ¿no?, como instancia de articulación con formaciones ideológicas y con elementos de las formaciones discursivas. Pero no se trata de una relación de inclusión. No es que hay sociedad, luego ideología, luego discurso, luego lengua. Es decir, no hay una relación de cajas chinas o de inclusión, ¿no?, de enmarcación, por eso la diferencia entre demarcar y enmarcar. No hay una cosa dentro de la otra, y tampoco una relación de linealidad que podemos imaginar espacial, con esas representaciones espaciales de algunos marxismos, de abajo para arriba o de arriba para abajo. No es, ni incluye de afuera para adentro, ni tampoco de abajo para arriba es que va delimitando, sino que son relaciones que es preciso pensar desde una mirada materialista partiendo de la totalidad. La totalidad es una postulación, no es un empírico. Esto puede parecer un poco abstracto lo que estoy trayendo, pero de alguna manera pensar las formaciones sociales en sus tensiones, en sus heterogeneidades y complejidades temporales, pensar el presente habitado por capas
y elementos también de múltiples temporalidades y articulados por contradicciones desiguales, que son contradicciones de clase. Entonces el discurso no es una parte de eso, no es un cajoncito de una formación ideológica, y la ideología no es una zona o una parte de la formación social, sino que desde una perspectiva materialista pelletiana hay que pensar la imbricación de esos elementos. Hay una nota al pie bastante estridente de Pellet, Las verdades evidentes, que es la traducción argentina de Le Vérité de la Palice, donde precisamente señala esto. Una pequeñita nota al pie donde abre una alianza, un hiato, una enorme interrogación respecto del tipo de relación que podemos pensar entre formación social, formaciones ideológicas, formaciones discursivas, y la otra cuestión a pensar es la relación entre lengua y discurso. Entonces son relaciones complejas que es preciso seguir pensando. Bueno, todo esto para decir que voy a empezar por el horizonte de la totalidad, digamos. Entonces, cuando hablamos de coyuntura, acá traje una pequeña, una cita de una investigadora altuseriana, argentina, Natalia Romé, que introduce consideraciones respecto a la noción de coyuntura, que a mí me parecieron interesantes. Vamos a ver si llego a exponer lo que quisiera, porque creo que es bastante difícil condensarlo, pero bueno, si no lo presento y cualquier cosa lo retomo después en vistas al análisis. La diferencia, dice, de la tesis especulativa, que considera lo concreto y singular en la situación como un fenómeno en el que se realiza una necesidad priorística, la coyuntura asume en el pensamiento político toda su fuerza estructurante y se presenta como el nudo de desplazamientos y consideraciones y condensaciones, que hacen a la condición paradójica de su unidad-disyunción. La práctica política lee a la coyuntura como articulaciones esenciales, es decir, como nudos de los que pende el resultado de su acción. ¿Qué me interesa de esto? Me interesa pensar la coyuntura como articulaciones y disyunciones, siempre es una unidad disyunta. Es decir, cuando pensamos en una intervención política de coyuntura, por ejemplo, en una intervención política sobre el lenguaje, en una determinada coyuntura, en un determinado presente, en determinadas condiciones históricas, el presente no es puro presentismo, plantea de alguna manera Natalia Romé, releyendo Althusser, releyendo Pellet. Porque no se forma, los elementos que aparecen en este presente no están formados allí donde parecen aparecer por primera vez. Es decir, que para pensar la noción de coyuntura y también para pensar modos de intervención política en el presente, desde una perspectiva materialista, necesitamos considerar que el presente no es algo chato y homogéneo e igual a sí mismo. La noción de coyuntura de un enfoque materialista está tensado por una complejidad temporal. También me interesa la distinción entre prácticas políticas, si es que esto es posible, vamos a ver, abro el debate, digamos, la especificidad de las prácticas políticas respecto de otro tipo de prácticas, por ejemplo, las prácticas epistémicas. Y eso también me interesa con la noción de coyuntura o del momento actual y con las citas que estoy trayendo de Natalia Romé. Leo esta última partecita. La política supone una práctica en presente, no permite demostrar o explicar a posteriori. La práctica política trabaja con la inestabilidad de todo sistema de relaciones y configura su espacio de intervención de un modo diferente y propio. En este sentido, produce su propio pensamiento como análisis de la situación. Lee la coyuntura, no en lo que ésta tiene de legalidad necesaria, sino en lo que tiene de precariedad constitutiva. Me parece ahí que introduce una pregunta importante para pensar dimensiones de la articulación entre políticas del lenguaje y políticas exogenéricas, porque hay ciertas dimensiones propias de una práctica política que son diferentes de los análisis, o de una práctica epistémica, o de una práctica de investigación. Eso no quiere decir que la investigación no conlleve efectos y dimensiones políticas. Pero estoy planteándose de alguna manera, para hacer una intervención político-lingüística con perspectiva de género, no es necesario
hacer este análisis de situación. ¿Qué es lo que implicaría ese análisis de situación? Caracterizar las condiciones en las cuales queremos intervenir. Y el presente en el que queremos intervenir, sea que queremos transformar, promover, marcar, discutir, debatir dimensiones de políticas del lenguaje que se articulan con miradas, perspectivas o dimensiones de las políticas exogenéricas, este análisis de situación va a implicar desde una mirada materialista no solo describir lo inmediato del presente, sino poder pensar lo que tiene el presente de etapas y trazos y procesos históricos. Me voy a saltear lo que sigue, es una cita hermosa de una especialista también en Spinoza de Argentina, y paso entonces a pensar cómo esta noción de coyuntura se articula con una teoría materialista del discurso. En particular en el concepto materialista de interdiscurso, entendido en términos pelletianos como exterior constitutivo, no como contexto, en fin, tampoco tenemos tiempo, tienen referencias bibliográficas para quien no tenga una aproximación a estos enfoques, pero el concepto materialista de interdiscurso viene precisamente a introducir el problema de la complejidad temporal en el trabajo de las materialidades discursivas y de las materialidades verbales, diría, en general. El concepto de interdiscurso lo que hace es postular una distinción, un hiato, un decalage, una brecha, que siempre es una brecha, una relación desigual, entre los procesos de formación de los elementos del discurso y la instancia de formulación, que eso desde distintos enfoques puede ser pensado como formulación, como la instancia o momento, situación de enunciación. Es decir, que los elementos del discurso no se forman allí, donde y cuándo se formulan, sino que los procesos de formación de los elementos significantes, diría, sea que toquen el orden de la lengua o que toquen el orden del discurso, son policrónicos. Ahí pongo una palabra que es más de la teoría del archivo de Duberman que de Pellet, pero bueno, viene más del método warburgiano, la idea de policronía, pero digamos que desde una perspectiva materialista, los procesos de formación de los elementos del discurso no surgen de la instancia de formulación de una situación, de un hablante, de unas condiciones empíricas, situacionales, sino que son procesos de formación que tienden a realizarse, esto es una postulación teórica, insisto, a espaldas, o a contrapelo, o a contramano, de la voluntad de un sujeto hablante. Formación y formulación son dos conceptos, entonces, que plantean una brecha respecto a una noción más general de condiciones de producción. Condiciones de producción del discurso incluyen, entonces, una dimensión de la formulación, me olvidé de citar un texto acá, que es relevante, bueno, después cualquier cosa lo menciono, una instancia de formulación o de enunciación, y dimensiones de los procesos de formación, cuyos elementos se reinscriben al interior de cada nueva formulación, digamos. Parece un poco un trabalenguas, lo podría retomar. Una perspectiva materialista también problematiza la evidencia de existencia del hablante, como origen de sí, y como punto de partida de los sentidos y los elementos de discurso. Esto es un poco lo que yo acababa de plantear. Ahí, entonces, se entiende o se comprende el trabajo teórico y analítico que supone, desde una mirada materialista, revisar críticamente la noción de hablante, de subjetividad, por ejemplo, las nociones de subjetividad que aparecen a veces con los imaginarios del etos, o ciertas nociones más idealistas de interdiscurso, que también circulan bastante. Por ejemplo, en las teorías subjetivistas de la enunciación, sean las teorías más discursivas de la enunciación, digamos, y pasa a pensar los problemas de los procesos de subjetivación. Ahí hay tres trabajos que, a mi entender, por lo menos para mi formación, son claves, que es el trabajo de Orlandi sobre el concepto de individuación y subjetivación, en particular algunos artículos de Sophie Fontana sobre la articulación entre interdiscurso y enunciación, y hay un artículo que a mi entender es brillante, de Rogerio Modesto, que salió hace poco, que se titula Los discursos racializados, en una traducción que acabo de improvisar. Después tienen la referencia y el enlace también. Es decir, se plantea que el sujeto es un efecto del trabajo de la ideología, y el sujeto es un efecto y no una causa, y menos una causa de sí mismo. Es decir, hay un cuestionamiento a esa noción liberal del sujeto
como ese sujeto cartesiano, que es origen de aquello que dice, que piensa, que hace, ¿no? Por supuesto que el psicoanálisis está acá pujando los límites y digamos, de alguna manera, introduciendo la escisión y introduciendo las guiancias y los hiatos en torno a esa noción más liberal del sujeto hablante. Otra cuestión importante vinculada a una perspectiva materialista es que, y acá traigo una cita de un artículo de Pellet sobre los contextos epistemológicos de análisis del discurso, que es el 84, plantea esto: el punto ineludible para el análisis del discurso, yo diría materialista, porque por lo menos en Argentina circulan muchos otros enfoques digamos, que se plantea como análisis del discurso, sigue siendo la referencia al registro específico de la lengua, irreductible a cualquier conjunto de actos, comportamientos, conductas o prácticas sociales que sea. Esto introduce de alguna manera también una cuña epistémica, conceptual, que a mi entender también es política, y que pone en cuestión la circulación evidente de una categoría general muy laxa, a mi entender idealista, de lenguaje. Porque una idea muy general de lenguaje oblitera, obtura la distinción entre aspectos específicos del orden de la lengua y dimensiones de las formaciones discursivas o de los procesos de formación del discurso. Es decir, la distinción lengua-discurso, que es de un enfoque materialista, es ineludible a mi entender, queda obliterada, borrada, apagada, diría, en esa traducción del portugués brasileño, con una idea muy general del lenguaje que reúne, junta, mezcla, en realidad, fenómenos, materialidades y procesos que son de distinta naturaleza, de distinta índole. Ahí hay un trabajo que hice el año pasado, que también lo tienen como referencia, se llama La ilusión del todo, que de alguna manera es una mirada crítica sobre la noción generalizante del lenguaje que circula en la actualidad. Y esto también entiendo que es una hipótesis de trabajo fuerte, una apuesta, digamos, de trabajo fuerte de una perspectiva materialista. Por último, y paso, digamos, a trabajar dimensiones, a proponer, a mostrar algo del archivo con el que vengo dialogando, digamos, la noción clásica de formación discursiva en Pellet, que vamos a retrabajarla en virtud de otras cuestiones. Esto es conocido, todo el mundo lo conoce, lo voy a leer de todos modos, lo extraigo de este volumen, que es la traducción que hicimos en Argentina, de Le Vérité de la Palisse, le pusimos de título Las verdades evidentes, y ahí está el número de página. Si admitimos que las mismas palabras, expresiones o proposiciones cambian de sentido al pasar de una formación discursiva a otra, también hay que admitir que palabras, expresiones o proposiciones literalmente diferentes puedan, al interior de una formación discursiva dada, tener el mismo sentido, lo cual, si lo entendemos bien, constituye de hecho la condición para que cada elemento, palabra, expresión o proposición, esté dotado de sentido. Designaríamos ya que más, con el término de proceso discursivo, el sistema de las relaciones de sustitución, paráfrasis, sinonimia, etcétera, que funcionan entre los elementos lingüísticos, los significantes, en una formación discursiva dada. Estoy trayendo esto centralmente también para pensar, ya que aparece esta palabrita significantes en la parentética final, Pellet plantea esto como parte de su teoría materialista del sentido. Formación no deja de tener en ningún momento formación filosófica, entonces la preocupación es una preocupación en gran medida por el sentido, de hecho opera con categorías como expresiones y proposiciones, que son categorías propias de la filosofía del lenguaje, de hecho. Ahora, desde una mirada más lingüística, yo tengo formación de base lingüística, acá la palabrita significante me atrapa por otros lugares, y me pregunto, ya orientando hacia el tema y la cuestión que nos convoca, si no podemos también pensar que unas mismas formas significantes, morfemas, formas significantes en general, sin especificar el tipo de unidad, digamos, en términos de los niveles clásicos del sistema de la lengua, si las mismas formas significantes, una misma forma de flexión, por ejemplo, nominal, no puede también cambiar de sentido o funcionar
de un modo diferencial en términos de efecto de sentido, de acuerdo a distintas, no sé si decir formaciones discursivas, pero sí procesos discursivos. Es decir, tener distintos funcionamientos de sentido según las tramas en las cuales se articula. Es decir, que de antemano, de manera análoga a cómo la noción de formación discursiva en Piaget, que no es la formación discursiva, siempre hay relaciones entre formaciones discursivas de carácter desigual, en fin, por esto de que la totalidad sobredetermina el funcionamiento de los elementos o de las partes, y no al revés, no hay sumatoria de las partes, no es una formación discursiva más otra lo que hace en el interdiscurso, sino que las relaciones complejas, estructuradas, ¿no?, desiguales, sobredeterminan los sentidos que adquieren los elementos en las formaciones discursivas. De una manera análoga, sin querer ser pretenciosa, digamos, con una noción de formación discursiva que no podría en ningún caso poner a funcionar de manera sistemática, al menos por ahora no puedo, por el estado del trabajo analítico, sí pensar si los mismos elementos morfológicos, por ejemplo, como elementos significantes, no pueden funcionar o tener efectos de sentido diferenciados según las tramas discursivas en las que se imprimen, en las que se estén imbrincando. Esa es un poco la propuesta de trabajo. Voy a hacer una demarcación, una distinción más, que es un poco analítica también, y hay que repensarlo, pero me funciona de alguna manera como ordenador de algunos análisis, que es la distinción entre prácticas lingüísticas y las prácticas metalingüísticas. Con prácticas metalingüísticas me refiero a aquellas zonas discursivas, textuales, enunciativas, que se pliegan para hablar sobre el lenguaje. Traje esta cita de Jacobson, que a mí me gusta mucho, el texto es del 60, no del 85, pero citando el número de página traje la traducción con la que trabajo, que dice, minimizo acá si la puedo leer completa, dice, al igual que el Jourdan de Molière, que utilizaba la prosa sin conocerla, nosotros practicamos el metalenguaje sin darnos cuenta del carácter metalingüístico de nuestras operaciones. ¿Sí? Volviendo a ese texto clásico, lingüística y poética, la función metalingüística es aquella, ¿no?, en la cual el lenguaje se pliega sobre sí mismo y habla sobre sí, sean zonas de la lengua, de los niveles lingüísticos, o una noción más amplia del lenguaje en el sentido de discurso hablando sobre discurso, enunciación hablando sobre enunciación, y en ese sentido más del ingreso discursivo y enunciativo, que traigo la referencia del último libro de Jacqueline Autier, que tiene toda una parte de reflexión sobre cuestiones de metalenguaje, que es lo que me está interesando cada vez más. Problema de metalenguaje en relación con estas articulaciones. Entonces, prácticas metalingüísticas y en particular prácticas lingüísticas y también prácticas metalingüísticas. ¿Por qué me interesa esta distinción? Porque no necesariamente van de la mano en términos de una intervención política y en términos del sentido de una intervención política. Va a sonar un poquito simplificador lo que voy a plantear, pero bueno, me arriesgo. Entiendo que, y lo planteé, lo esbocé en algún trabajo que salió a principios de este año, que está también citado, hay ciertas dimensiones de las prácticas lingüísticas, por ejemplo, del funcionamiento de las formas no binarias, sea la X, sea la E, digamos, las formas con las que se trabaja en términos de práctica lingüística, que pueden ser, y que a mi entender son, progresivas en términos políticos, pensando en una política orientada a la igualdad de géneros, que a la igualdad de identidad de género, es el derecho a la identidad, ¿no? Una persona no binaria tiene el derecho a ser tratado, de acuerdo a la identidad, todas las personas, no solo las personas no binarias, todas las personas tenemos derecho a ser tratados o tratadas de acuerdo a la identidad de género que tengamos, digamos. Eso es un derecho universal, y en la Argentina es un derecho adquirido, además de un derecho humano, es un derecho adquirido, y hay leyes, etc. Ahora, entonces eso implica dimensiones de las prácticas lingüísticas, de manera tal que ciertos funcionamientos de las formas nominales, no binarias, pronombres, adjetivos, sustantivos, son progresivos en términos políticos, y a mi entender, ahí no habría nada que discutir, porque, bueno, por esto de
que los derechos de alguna manera no se plebiscitan, y por qué en Argentina al menos es ley. Ahora, hay veces en las cuales, ¿cómo decirlo?, el articulado de las resoluciones o de los proyectos de ley o de las propuestas o de los usos lingüísticos, ¿no? Es progresivo, y las fundamentaciones o lo que se llama considerandos, ¿no?, en las resoluciones y proyectos de ley, o aquello que traemos para fundamentar esas prácticas lingüísticas puede ser regresivo. Es decir, puede haber un hiato en términos de intervención política, del sentido de la intervención política, entre las formas lingüísticas concretas que ponemos, con las que hablamos, con las que escribimos, y la fundamentación, las explicaciones. A veces para las explicaciones se recurren a, no sé, al relativismo lingüístico de una manera bastante próxima a Sapir-Whorf, o a ciertas ideas del lenguaje como instrumento de construcción de la realidad, o a ciertas ideas del sujeto liberal que construye, o el lenguaje que refleja la idea de... Es decir, ideas que a mi entender, desde una perspectiva materialista, son retrógradas. Pero eso no implica que las prácticas lingüísticas que se busca sustentar sean retrógradas en términos o idealistas. Es decir, puede haber una brecha de la orientación política entre prácticas lingüísticas y prácticas metalingüísticas, cuando hablamos de estas articulaciones entre lenguaje y género, y por eso me interesa a mí dejar sembrada esta distinción. Que es una distinción que después, a la hora de leer textos y de analizar, se vuelve lábil. Pero bueno, la dejo planteada por estos motivos que expuse. Y a partir de acá, lo que traigo son algunos fragmentos, que no son tan pocos. Voy a tomar simplemente algunos para no abusarme del tiempo en el uso de la palabra y poder tener espacio para una conversación más polifónica, que me interesa genuinamente. Traigo algunos, no son ejemplos. La parte en la que no me detuve, bueno, es el método de trabajo. Yo trabajo con una perspectiva que ahora estoy llamando dispositivo DAM, discurso, archivo, montaje, que implica trabajar con fragmentos orales, escritos, etcétera, que voy montando en el proceso analítico, que voy poniendo en relación en el proceso analítico. Entonces, estos elementos, estos fragmentos, forman parte de esos archivos, archivo en un sentido bastante amplio, en construcción, siempre en construcción y siempre dialogal, digamos. Voy a leer, porque algo de esto, de lo que planteaba antes respecto de la no homogeneidad, la no normatividad del funcionamiento de los elementos significantes asociados a políticas de género, me parece que se muestra o se puede observar en algunos de estos trazos. Yo traje a propósito materiales o fragmentos en los cuales aparece de modo divergente, y en los cuales el a favor y en contra del sentido común argumentativo no opera, no nos permite comprender los procesos de formación y de formulación de estos elementos significantes. Bueno, basta de preámbulo. Voy a leer entonces algunos fragmentos, voy a elegir, y el resto les quedan medio de souvenir de algo de la circulación de discursos de prácticas lingüísticas y prácticas metalingüísticas en la Argentina reciente y actual. Esto es un fragmento de I. Acevedo, de un libro que no tengo a mano. Lo tenía acá, pero bueno, reordené las pilas de libros, no lo tengo a mano ahora. Ahí tienen la referencia. El libro se llama Late un corazón. El texto dice así: las grandes corrientes críticas, a partir del formalismo ruso, han abrevado en el pensamiento filosófico de su época. El estructuralismo, el postestructuralismo, las teorías marxistas de la novela. ¿Por qué no lo haríamos nosotras? En nuestro país la tradición literaria indica que les, escritor, es, os, as, tiene una X, canonizados, son los que escriben literatura y crítica, y al mismo tiempo elaboran un pensamiento sobre la realidad política, sobre las maneras que tenemos de interpretar la realidad. Aquellos que reflexionan sobre la literatura y el poder. Sarmiento, Arlt, Borges y Piglia lo han sido. Juana, Juano, Juane, Manso lo ha sido. Alfonsina Storni también. Nosotros, al preparar nuestro taller de lecturas feministas, hemos asumido ese compromiso. Y se concreta aquí, en este pronombre nosotres, todo el cariño que siento por vos al asumir por primera vez en un cuento mi identidad trans, conjugada en plural,
en el pretérito perfecto compuesto del verbo asumir. Bien, quería mostrar, bueno, creo que saben lo que ahí va apareciendo y lo dejo fluctuante para retomar después o para posibles conversaciones al respecto. Otro fragmento extraído del libro Apuntes para las militancias de María Pía López desde el 2019. Van a ver que aparece un funcionamiento de la E como forma no binaria. Son distintas formas, nosotres y nosotras, bueno, lo van a ver ahora. Las movilizaciones conmueven, estallan, piden que mucho de lo habitual y validado se revise, desde las bibliografías y currículas hasta las lógicas del poder institucional. Que se vuelva a narrar la historia para entender las razones de las ausencias de otros sujetos que no sean notorios hombres blancos. Que se desempolven las bibliotecas para ver qué ejemplares permanecieron en secreto, que no leímos y no enseñamos. Entonces acá, la dinámica digamos, el entramado en el que aparece, ¿no? la flexión nominal, en este caso con una E, a mí me extraña un poco lo de las letras, la O y la E, porque sabemos, quienes hacemos lingüística, que las letras no son el asunto, los morfemas son otra cosa, y también sabemos que en español la desinencia nominal con E tiende a hacer expresión de masculino, ¿no? Es una morfología que marca masculino, nene, nena, pibe, piba, etc. Entonces, bien, las letras no son el punto, sino el funcionamiento estructural de los elementos significantes. Entonces acá hay el valor, diría, ¿no? El funcionamiento del valor en el sentido suseriano estricto, aparece entre otros sujetos y notorios hombres blancos. Entonces las relaciones que se van tejiendo en el entramado en el que esa misma forma, misma entre comillas, porque arriba aparece nosotros, es la misma forma cuando las relaciones de valor y las relaciones entre significantes son diferentes. ¿Es la misma forma? ¿O tenemos que pensar, es decir, es la misma forma, por un lado, en términos de cierta materialidad fónica o escrituraria, pero por otro lado, el sentido y el efecto de sentido funciona de modo diferencial? Esto es un poco lo que traía respecto de la definición clásica de formación discursiva pelletiana. Acá traigo un material que trabaja con la X, que me pareció interesante. Es parte de un libro de poesía, publicado en 2019, de Claude Degain, se llama Algo no funciona, cicatrices del silencio. Y ahí es difícil leer con la X, pero yo con la X lo que hago es leer las tres formas posibles, al momento, son tres, son maestros, maestras, maestres de estos tiempos, humildemente disfrazados, disfrazadas, disfrazadas de lo nuevo, sabios, sabias, sabies, como la intuición que no traiciona, y genuinos, genuinas, genuines, en su andar desenfadado, luchadoras, luchadores, luchadores, lo que les planteaba desde masculino, justicieros, justicieras, justicieros. ¿Por qué lo leo así? Porque no tengo otra posibilidad, porque la X acá funciona, y a mi entender, funciona de un modo polisémico, digamos, que lo que incluso Claude Degain en una entrevista plantea algo de esto, no la traje, pero ahora estoy recordando que plantea algo de esto. La X al mismo tiempo tacha la marcación de género y opera también como una variable, en el sentido variable lógica o variable matemática. Complete aquí cualquiera que sea la referencia, ¿no? Entonces suspende de alguna manera el funcionamiento referencial, la X. Y tiene un sentido, a mi entender, interesante en esa dirección. Pero no es sistemático, quiere decir, no es que entonces la X se usa así. Y en todos los textos, en todas las engramas y las relaciones en las que aparezca este elemento significante, se teje y adquiere el mismo sentido. No, hay que desarrollar una política de la escucha para poder, entiendo, observar no solo las voluntades de la intención de un hablante o de un escritor, en este caso, sino en los funcionamientos textuales con los ecos que traen del orden del interdiscurso. Acá traje otro fragmento vinculado con prácticas metalingüísticas, de materiales que circulan y que a mi entender son bastante interesantes en la actualidad argentina.
Este es un fragmento de Travesti, una teoría lo suficientemente buena, es un libro de Marlene Guayán, que a mí me parece muy interesante. Les voy a leer solo la partecita final, para que vean hasta qué punto el lenguaje aparece problematizado en los discursos y políticas sexogenéricas. De manera ubicua y transversal, el lenguaje es un problema, está problematizado, es un problema, es una cuestión que aparece desde los feminismos de los 70, aparece de manera ubicua, reticular y expandida, ¿no? En general los feminismos trabajan sobre cuestiones y problemas del lenguaje de manera permanente. La última oración dice, en realidad el problema que existe es que no hay lenguaje. Entonces la batalla es en el lenguaje, las concepciones de significados y significantes, de signo. Hay como un trabajo de una práctica metalingüística en la cual la reflexión sobre el lenguaje está entramada en una reflexión sobre políticas sexogenéricas. En este caso vinculado, lo mismo, traigo otro fragmento de Valflores también, que escritura, las palabras, la lengua, digamos, hay toda una dimensión de las políticas y discursos vinculados con prácticas sexogenéricas que problematiza de manera específica el lenguaje, es decir, un papel fundamental del metalenguaje en la formulación de teorías y perspectivas y poéticas de género y sexogenéricas en Argentina. Al menos en Argentina. Acá traje un fragmento que no voy a llegar a observar. Me interesaba en particular María Belén Correa, que es una de las fundadoras del Archivo de la Memoria Trans. Tienen después una entrevista a ella que a mí me parece interesantísimo. Y acá lo que traje, voy a leer el primer parrafito, a ver si me apuro un poquito, pero quiero plantearlo. Dice, nuestra democracia llegó recién en 2012, cuando tuvimos una ley de identidad de género. Antes de eso, no se vivía en democracia, porque no éramos consideradas habitantes de este suelo. Dejo ahí de leer, cierro la cita, y me interesó esto, ¿por qué? Porque en la introducción que yo hice, que fue tal vez un poquito abstracta y confusa además, sobre la noción de coyuntura o el problema de la intervención de coyuntura, la idea de entender que el presente está necesariamente articulado por capas y procesos históricos específicos de cierta formación, y que por lo tanto seguramente hay aspectos en común entre España y Argentina, pero creo que no habitamos necesariamente el mismo presente, porque nuestro presente porta trazos y dimensiones de sentido diferenciadas. En particular, esta oración, nuestra democracia, nuestra, es decir, de la comunidad travesti trans, llegó recién en 2012, con la ley de identidad de género. No se vivía en democracia. Fíjense que el funcionamiento acá del significante de democracia trae una cuestión vinculada con la postdictadura en Argentina en particular. Después aparece reparación histórica, dictadura militar, es decir, que muchos de los discursos que le dan sentido están inevitablemente trabajados en una trama que no puede desconsiderar las condiciones de producción del presente. En el caso de Argentina, no diría solo los últimos 40 años, sino la historicidad de los procesos políticos argentinos, digamos. Entonces, cuando se piensa en dimensiones de la relación entre políticas de lenguaje, políticas de género, la historicidad de los procesos forma parte de un análisis de coyuntura y forma parte de un análisis del presente en el que buscamos y queremos intervenir. Doy un ejemplito más y cierro rápido. Respecto a lo que planteaba antes, por ejemplo, con las formas binarias de masculino y femenino, o con imaginarios vinculados con las formas binarias de identidad de género. En este caso traigo una cita que está extraída de un libro, me gusta poner los títulos para que no queden solo al final y ahora no me acuerdo, vinculado al silencio, vinculado con, bueno, eso, los procesos y a las violaciones durante, los exámenes sexuales durante la dictadura militar, la última dictadura militar en Argentina. Y no es que acá aparece algo de lenguaje inclusivo o algo marcado, no hay una X, no hay una E,
y no hay una reflexión metalingüística tampoco. No obstante, aparecen, bueno, desinencias y flexiones en español de género gramatical, masculino y femenino. Y tiene una estructura binaria, ¿no? Lo van a ver, por ejemplo, lo van a ver acá. La violencia sexual no estuvo dirigida exclusivamente a las mujeres, tal como cabe deducir de algunos testimonios recogidos ya en el informe Nunca Más de CONADEP. Nos dice varones, los cautivos, es decir, que hay una distribución binaria. En este caso el binarismo, que aparece en términos de imaginario sexogenérico y también en términos de morfología, que es otra cuestión, digamos, el no solapamiento de estos dos sentidos de la polisemia de género en general, funciona de una manera, a mi entender, políticamente progresiva, porque lo que tiende a mostrar es, en el imaginario que son las mujeres, han sido víctimas, digamos, de vejámenes sexuales durante la dictadura, ¿no? Entonces, la introducción de este binarismo, no solo mujeres, varones también, arroja luz sobre ciertos procesos que también tienen que ver con los imaginarios sexogenéricos. Si leemos lo que sigue, que es un fragmento de una letra de Morena García, de un cancionero No es trans canciones, que recientemente fue publicado, creo que en una página del Ministerio de Cultura. Es un fragmento de un cancionero, es una canción con letra de Morena García, dice así: en estos telares cantados, sin celestes ni rosas, atrapasueños posibles donde anidan mariposas, sueño dulce de un mañana, cancioncita pati pati, retoño de esperanza, gurí, guagua y enví. En este sin celestes ni rosas, de alguna manera, hay una reflexión sobre la suspensión de la evidencia binaria en términos de identidad de género. Entonces, el binarismo o no binarismo opera de un modo distinto en cada una de estas tramas discursivas. También vinculadas con las condiciones de producción de estos materiales, entendiendo no solo sobre quién habla, quién formula y quién dice, sino también la historicidad de las cuestiones que trae. Acá otro ejemplito, y este es el último, sí, después viene la bibliografía. También acá aparece Pibes con X, este es del Instagram de la agrupación Varones Trans Santa Fe, copié literal, Grupo de Varones Trans y No Binarios Santa Fe, ahí tienen el Instagram, y la X. Y el funcionamiento de la X, ahí no es igual a como leíamos antes en otros fragmentos, sino que tiene que ver con esta conjunción de varones trans y no binarios Santa Fe, ¿no? Porque si fuese una agrupación de varones trans, estaría masculino. Y ese masculino, plural, no es necesariamente retrógrado, machista, etc., sino que adquiere un sentido específico, que es un sentido político, de trabajo político, en virtud de la trama y de las condiciones en las que se inscribe. De alguna manera, acá traigo la bibliografía, puse las referencias en conjunto de los materiales que componen estos fragmentos o elementos de archivo y los materiales también de lectura teórica. Estas son las referencias, estas son las referencias, y estas son las referencias. Un poco a modo de cierre, finalmente plantear que desde una perspectiva precisamente materialista, los elementos significantes precisan ser analizados en las tramas en las cuales se inscriben. Si no le podemos asignar un sentido de antemano, ni un sentido lingüístico, ni un sentido discursivo, ni un sentido político, a mi entender, sino que precisamos, y también para producir políticas del lenguaje con perspectiva de género, hacer una caracterización de la situación en la que buscamos intervenir, considerando aspectos de un análisis de coyuntura, entendiendo la coyuntura como un presente que nunca deja de ser habitado por distintas temporalidades y procesos históricos, lo cual va a hacer que haya dimensiones transversales con la coyuntura francesa o española. En Francia, por ejemplo, la escritura inclusiva y con unas resonancias en relación con el francés distintas de cómo funciona en Argentina, ¿no? Por la relación que además hay con el español también,
en relación con los procesos de colonización y decolonización, que esa es otra cuestión que toca estas dimensiones. Es decir que, de alguna manera, mi invitación y mi apuesta es a pensar un análisis materialista de las condiciones en las cuales buscamos intervenir y también en las cuales buscamos caracterizar la articulación entre dimensiones lingüísticas y políticas de género. Ese análisis precisa atender a dimensiones coyunturales del presente, entendiendo que la coyuntura y el presente nunca no está habitado por trazos de otras temporalidades que siguen produciendo efectos de sentido. Eso es un poco la propuesta. Ojalá que haya sido relativamente claro. Sé que abro demasiadas cuestiones y tal vez eso en el tiempo del que disponemos, bueno, me hizo correr un poquito con la exposición, pero dejo disponible PowerPoint y quedo súper atenta a intercambios y escuchas. Pues Mara, muchísimas gracias por la charla. Ha sido interesantísima, brillante y además has seleccionado unos fragmentos, desde luego, interesantísimos para fomentar el debate. Por tanto, si alguien quiere intervenir, pues ahora es el momento de hablar con Mara. Adelante. Bueno, empiezo. ¿Puedo romper el hielo? Bueno. Bueno, Mara, muy buena la exposición. Felicitaciones. Mi pregunta es, que tiene que ver con una inquietud mía personal como lingüista. Como lingüista del análisis del discurso francés, que piensa que sostiene esta idea de que el sujeto en realidad es efecto y no origen, ¿no?, de las ideologías. Y tiene que ver con esto. Vos planteaste que, bueno, la idea de construir, de que el lenguaje construye el mundo es una idea en algún punto retrógrada. Y me pregunto cómo articular esa posición y esta posición del sujeto como efecto con la agentividad, con las iniciativas militantes y de activismo lingüístico, ¿no? El activismo lingüístico como el proyecto de ley, por ejemplo, e incluso con las prácticas metalingüísticas de les hablantes comunes que se ponen a discutir en Twitter, o que cuando decís algo con TODX, que no tiene nada que ver con el TODX, digamos, cuando no es una práctica metalingüística, se genera en las respuestas prácticas metalingüísticas, digamos, ¿no?, sobre por qué estás hablando así, o por qué hables así, etc., ¿no? O prácticas de lo que desde la sociolingüística serían la ley higiene verbal, ¿no?, de Cameron. Entonces, básicamente mi pregunta es esa: ¿cómo articular esta posición que yo comparto sobre el discurso, porque a mí me genera conflicto, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Esta posición, ¿cómo articularla con estas iniciativas del lenguaje inclusivo? Ni siquiera del lenguaje no binario, del lenguaje inclusivo, ¿no? No sé si me explico. Es eso por ahora y después, última. Sí, es muy claro la ¿Contesto, Pedro? ¿Sí? Sí, yo me apuré un poco por cuestiones de tiempo y también porque la virtualidad hace que uno no tenga enfrente personas, esté interactuando, entonces, bueno, hay algo ahí. Me apuré un poquito, tal vez. No digo que sea retrógrado, no quise decir eso, sino que, porque nunca es sí o no. Hay que analizarlo en sus elementos, en su composición, en la heterogeneidad de sus elementos. Esta distinción entre prácticas lingüísticas y prácticas metalingüísticas la vengo como pensando y colocando lentamente en algunos textos y en algunas exposiciones como esta. Pero eso no implica a mí no me interesa tanto clasificar, sino comprender las especificidades materiales, en este caso de distintos tipos de prácticas. Pero no es por realizar una clasificación, digamos. Lo mismo respecto de no es va a la lista de cosas retrógradas o a la lista de cosas progresistas. Tampoco me interesa clasificar en ese sentido. A mí me interesa contribuir a... es importante la pregunta de Paula, porque además yo soy investigadora, me dedico a la investigación, me dedico a la investigación de teoría del discurso, en políticas del lenguaje. Yo no vengo de los estudios de género, sino que llego en el 2015, 2016,
a la problematización de la articulación entre lenguaje. Lenguaje es una palabra que a mí me llega en el 2017. Yo en mi vida había, bueno, sí, un poco en la tesis de doctorado 2011, pero después quedó ahí, la dejé teóricamente, porque opero con otras categorías. No trabajo con ninguna categoría de lenguaje, directamente, vamos. Porque, bueno, adscribo justamente estas perspectivas. Entonces yo no llego desde los estudios de género, pero sí desde la articulación lengua y política. Trabajé, por supuesto, políticas lingüísticas, políticas de lenguaje, discursos e intervenciones sobre la lengua del siglo XIX, en el siglo XX, el 30, el 40, todos lo saben, en particular lo que en Argentina fue el primer peronismo. En fin, me dediqué muchos años, muchísimos años, a estudiar políticas de la lengua, políticas del lenguaje y archivos sobre la lengua donde se desarticulación. Entonces, la relación entre cuestiones lingüísticas, discursos sobre la lengua y movimientos políticos me era bastante próxima, y llego en ese sentido en 2015 desde una posición más militante, desde también cuestiones vinculadas a la vida y a las disidencias exogenéricas personales. Entonces hay una conjunción de inquietudes que me va, y además a la demanda social, ¿no? Yo llego al 2015, 2016, donde los feminismos en Argentina empiezan a tener muchísima más extensión. Me incorporo, digamos, más desde la práctica militante en ese sentido, y cada vez más, al incorporarme desde la práctica militante, me empiezan a llamar para ver qué hacen con el lenguaje. Y yo decía, pero yo ni siquiera sé qué es el lenguaje, no trabajo con la categoría de lenguaje, ¿qué hago con eso? No sé qué es el lenguaje, para mí es soy suseriana, es heterógrafo y multiforme, está a caballo en diferentes dominios, no sé. Una cosa es el sistema lingüístico, las estructuras lingüísticas, otra la enunciación, y otra los procesos discursivos vinculados con la formación de los discursos. Entonces, bueno, y tuve que empezar a generar diálogos. En ese empezar a generar diálogos que tuve en los últimos años, algo del método de trabajo de archivo, que es un método con el que opero, pero además que supone una escucha polifónica. Porque yo no soy quien ahí está promoviendo políticas del lenguaje con perspectiva de género, sino que yo ahí tengo posibilidades de intervenir y desde distintas posiciones. Entonces, hay la contradicción a veces entre una práctica política y una práctica epistémica, no tiene por qué resolverse. Hay una cita genial de Piaget que dice que el análisis de discurso no tiene ninguna finalidad de resolver las contradicciones, las caracteriza. O sea, una posición materialista no va a buscar para la coherencia, cómo resolver la contradicción, sino que está cuajada por las tensiones y contradicciones. Entonces, y depende la posición y el papel que una, en mi caso una, puede ir jugando. Entonces, cuando estoy en un espacio de intervención feminista, yo trato de introducir una cuña materialista. Porque la idea de que el lenguaje refleja las cosas del mundo es un problema, para mí, no solo epistémico, sino político. O la idea de que no sé, lo que no se nombra no existe, puede, o no, tal vez no, en algunos sentidos trae ideas muy fuertes, pero también, bueno, yo tengo miradas críticas hacia lo que para mí sería cierto idealismo, concepción idealizante del sujeto, en algunos feminismos liberales, no en todos, algunos feminismos, no tengo posiciones críticas. Cuando estoy interviniendo para ayudar a compañeras y compañeros a formarse en militancia o intervenciones, ¿no? Vinculadas con los movimientos sexogenéricos, por decirlo de algún modo. Entonces trato de intervenir teóricamente para contribuir a una formación materialista, que para mí es mejor, que no voy a jugar de relativista, para mí es mejor, para mí es más verdadero, digamos. Pero también, frente a los embates de algunas posiciones retrógradas y reaccionarias, hago intervenciones como la del proyecto de ley. En ese sentido, para mí no es un problema habitar de manera contradictoria el mundo capitalista. No hay otra forma de habitar en el mundo si no es cuajada por la contradicción.
Entonces es el bastón, como dice Bolívar, ¿no? Es el torcer el bastón, es la intervención política, requiere de un análisis de coyuntura y también de un análisis de situación. Y a mi entender, en particular, en estos temas, aunque estoy hablando de más, y hay una contradicción en los términos entre lo que estoy practicando y lo que estoy promoviendo, instancias de una escucha polifónica. Yo no puedo suponer los sentidos que adquieren los elementos lingüísticos en otras trayectorias y en otras condiciones de escucha. Y eso también es una posición materialista, porque el sentido de los elementos significantes nunca está dado de antemano desde un punto de vista materialista. Entonces yo no puedo decir, eso es binario y es... Bueno, no puedo asignar un sentido de antemano, hay que escuchar, analizar y tener una escucha analítica y ética, a mi entender, vinculada con la posibilidad de construcción colectiva. Y un punto más, y con esto me callo, prometo, es sí, haría como una... Estoy esquematizando de vuelta, no me gusta clasificar, es como una especie de esquematización excesiva, pero como 3 formas del discurso metalingüístico, digamos. Un discurso político, que tiene que ver con sus propias especificidades. La práctica política no es igual a la práctica epistémica, Paula, y ese es un poco el punto de partida de mi intervención. La práctica epistémica, una práctica de análisis, de caracterización, que también me parece que es necesaria para la intervención en la práctica política, y por último una práctica prescriptiva, normativa. En ese sentido, yo trato de alguna manera, no solo correrme de posiciones prescriptivas o normativas, del bien y el mal, del orden de la moral, de la moralidad, del orden del bien y el mal, sino analizar los procesos de formación de los discursos morales sobre el lenguaje y la lengua en Argentina. Es un poco mi objeto actual, el problema actual. Un análisis de cómo se fueron formando, no cómo se formulan hoy día, pero porque la formulación de hoy día está sobredeterminada, no de manera lineal, no, pero reempujan los discursos de otras temporalidades en el orden del presente. Entonces, estoy analizando eso, la fuerza y la pregnancia que la moralidad como modo de hablar sobre la lengua tiene, no solo en general, sino en particular en Argentina en la formación de la clase media. Eso es un poco un tema importante, porque muchas veces la cierta reticencia frente al lenguaje inclusivo tiene que ver no solo con posiciones reaccionarias, sino con posiciones más conservadoras de no me toquen las normas lingüísticas que supe aprender. O sea, y además hay una transversalidad del discurso prescriptivo a posiciones a favor o en contra. ¿No? Yo más que el lenguaje inclusivo, el lenguaje no binario, tiendo a hablar de formas no binarias, formas lingüísticas no binarias. En particular nominales, porque no están los verbos, no en las preposiciones que no flexionan, son formas lingüísticas no binarias. Entonces, bueno, voy como tratando de asumir el lugar escindido, de escuchar y de ver cómo intervenir en función, también pensando que yo por lo menos tengo un compromiso, en general más del orden de la justicia social en mis intervenciones. O sea, llego a la problemática desde lugares divergentes, desde la militancia, desde una cierta concepción de intervención política, desde una formación en lingüística, pero tampoco yo entiendo que el análisis del discurso es una rama dentro de la lingüística, tampoco esto sería análisis del discurso francés, sino que tiene que ver con dar una disputa epistémica, más allá de los gentilicios, digamos. Entonces, bueno, ahí pensada siempre por las distintas posiciones, por las circunstancias y a la escucha de los procesos y las demandas de la coyuntura. Es un poco así, es difícil. No sé si me respondí o abrí más problemas, pero bueno. Gracias por la respuesta. ¿Alguien más quiere intervenir? Alfredo, por acá, en algún lugar de tu pantalla. Si Pedro me autoriza.
Adelante, adelante, Alfredo. No, buenísima tu presentación, tiene un montón de cosas súper estimulantes. Y hay un punto en particular que me va a dejar pensando mucho tiempo, me parece, y que tiene que ver con algo que no sé si entendí exactamente lo que quisiste decir, pero es cuando hablas de esa brecha que vos constatás entre la intervención política, o ese modo de intervención política, y del otro lado, la fundamentación de la intervención política. Vos dijiste algo como que, bueno, la intervención política va en el sentido correcto, ¿no? En el sentido de la emancipación, digamos, y la fundamentación de esa intervención política es reaccionaria. O va en el otro sentido, dijiste, bueno, retrógrado. Bueno, es mala. Entonces, me interesa mucho, por un lado, saber si entendí bien eso, y por el otro, digo, creo que es una pregunta que es a la vez teórica, digamos, empírica, y que tiene que ver con estrategia también. Porque, ¿qué significa? Si esa brecha existe, una cosa algo que uno tendrá que preguntarse es si esa brecha no está condicionando el efecto mismo de la intervención, porque me costaría creer que la fundamentación de la intervención es un puro revestimiento decorativo, ¿no? Es más bien, seguramente le da una suerte de impacto específico a la intervención, ¿no? Eso, ver cómo pensás esa relación, es, digamos, las consecuencias de esa brecha, ¿no? Si es, porque me parecería difícil también pensar que cualquier tipo de fundamentación nos viene bien, con tal que, bueno, hay posturas políticas que sostienen ese tipo de estrategias, ¿no? Bueno, eso. Ver un poquito más qué es, cómo ves esta relación entre los dos polos de la brecha que constatás. Eso nomás. Me parece una pregunta brillante, Alfredo, muchas gracias. Voy a tratar de responder un poquito, y también aprovecho para preguntar yo, para tratar de escuchar, a ver, en Francia, en España, ahora voy a responder a Alfredo, prometo, ahora en breve, pero digo, tuvimos una pequeñísima conversación con Pedro antes para probar que todo funcionara bien, y planteaba algo de esto de, por ejemplo, posiciones al interior de los feminismos que tienen posiciones como, yo diría reaccionarias, en ese caso, respecto de las formas no binarias. Que es algo, lo mismo, bueno, pasa con el masculino, ¿no? Digo, hay una agrupación de varones trans, y sí, van a usar la forma del masculino plural. Pero eso no implica una posición retrógrada, ¿no? ¿Por qué no van a usar el masculino plural si son varones? Entonces, a eso me refería con la posibilidad de tener una escucha y una mirada analítica sin preasignarle de antemano a ciertas formas, mucho menos a las letras, que no es el punto del elemento significante. Sin asignar de antemano sentidos preestablecidos por los modos en los que los discursos, y ahí me voy metiendo en la pregunta de Alfredo, sobre el lenguaje vienen configurados de las matrices angloparlantes. Porque eso también pasa mucho, y incluso en Francia. A veces, acá, cuando en Francia hubo ciertas intervenciones contrarias a la escritura inclusiva, escribí un textito, un ensayito muy breve sobre eso, pero digo, lo que implica, la diferencia que implica en términos también de presente y de entramado histórico, hablar de escritura y no de lenguaje. Langage, en el caso de inclusivo en Francia, por ejemplo. Hay ahí otra tensión en relación con las prácticas sociales, las prácticas de escritura, la lengua, que es la lengua de la francofonía, o sea, que no es la misma, no comporta las mismas historicidades y tensiones constitutivas que en Haití. Digo, no es lo mismo hablar de lenguaje inclusivo en Francia
o en Haití, porque hay dimensiones de las condiciones y de los procesos históricos que inciden en los modos de hablar sobre la lengua. Entonces, eso me parece que es un temazo, la relación entre, temazo en Argentina decimos como es un tema muy importante, un tema a prestar atención, es una expresión coloquial, entre las prácticas lingüísticas y los discursos sobre la lengua, por decirlo de algún modo. Entonces, las formas lingüísticas que se utilizan, estoy recurriendo un poquito a la clásica distinción de la semántica, incluso de Lyons, de los 70, 80, entre uso y mención. Pero bueno, en fin, son las herramientas que uno tiene a mano. Pero digo, entre los usos lingüísticos y los discursos sobre la lengua. Pero perfectamente, y hay casos que la sociología del lenguaje estudia, que uno puede, bueno, me pasó de hecho en Manaos, en el Amazonas, de estar conversando en portugués brasilero, con una persona que me decía yo no hablo en portugués. Entonces, las relaciones y tensiones entre los usos y las prácticas lingüísticas y los discursos sobre la lengua, y yo no trabajo con las ideas, no trabajo en una perspectiva sociolingüística de representaciones, actitudes, etcétera, porque justamente pienso los procesos complejos de formación de los discursos, no ideas, representaciones, etcétera. Pero entonces ahí hay discursos sobre la lengua y hay prácticas lingüísticas cuya diferenciación permite entender algunos hiatos. Por ejemplo, el caso de alguien que en portugués me dice yo no hablo portugués. Entonces, entre el pliegue metalingüístico y la práctica lingüística del uso, ahí hay algo, me parece, a pescar, a tomar. Va un poquito en esa dirección. Yo no quise decir que es enteramente retrógrado o que es enteramente progresivo, porque tampoco me apuré un poco con eso. Hay un texto en el que introduzco algo de esta hipótesis, que en algunos casos, digamos, por ejemplo, el uso de las formas no binarias, permite realmente aloja de un modo a las personas no binarias, en términos de identidad de género, sin esas formas, no tendríamos cómo. No sé, yo tengo alumnos que me piden, y además especifican, y que se presentan con pronombres no binarios. Yo no, ahí no hay, digamos, bueno, son prácticas, digo, progresivas en el sentido que alojan la multiplicidad de formas de vida que existen. Y de formas de denominación, y de nombrarse y de nombrar a otro que existen. Ahora, acontece a veces, y para mí es relevante el análisis de los discursos sobre la lengua también. Me parece brillante la intervención, no es que lo otro es un puro, no es discurso y práctica. No es esa distinción entre discurso por un lado y práctica por el otro. Las dos son prácticas, por eso las prácticas metalingüísticas también son prácticas, también tienen efectos de sentido y también tienen efectos políticos. Claro. Pero pensar esa relación me permite aproximarme a algunos escenarios en los cuales se ve una tensión entre las prácticas y aquello que se dice sobre el discurso o aquello que se dice sobre el lenguaje. En este caso, de las formas no binarias, en particular, yo di algunos talleres en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el 2019 fue, 2018, 2019, y empezaron a salir varias resoluciones en las universidades. En el proyecto de ley están numeradas, no todas, pero muchas. A mí, por ejemplo, la idea general de que la lengua es política, o de que todo en el lenguaje es político, me parece problemática en términos epistémicos. Y por lo tanto también me parece problemática en términos políticos. ¿Por qué? Porque hay una dimensión estructural del orden de la lengua que está sujeta a procesos estructurales precisamente. No sé si la sintaxis del español necesariamente implica algo del orden político. No sé si que en español se diga en la silla y en japonés la relación núcleo-complemento sea en otro orden, eso implica algo del orden político. La idea que en el lenguaje político en general, a mi entender, suprime la categoría estructural de lengua. Y de política. Y de política, concuerdo, totalmente. Sí.
Sí. Totalmente de acuerdo. Porque todo es político. Bueno, nada es político. ¿Cuál es la especificidad de una práctica política a la hora de intervenir en asuntos lingüísticos? Es una pregunta que me parece que tenemos que formularla como pregunta, no como evidencia. Yeah. Entonces, hay momentos en los cuales, por ejemplo, analizando una resolución, resoluciones, incluso yo puedo hacer una lectura del proyecto de ley en el que participé, que está construido en condiciones de posibilidad. Condiciones de diálogo, condiciones de posibilidad. De intervenir implica eso. No es que yo voy a armar un proyecto de ley y me junto con el despacho de la diputada y digo, ah, no, yo no trabajo con el concepto de lenguaje. No, por supuesto que sí, porque hay que hacer un tejido en conjunto, polifónico, una forma del encuentro, ¿no? Alojar distintas de esos tipos de prácticas, miradas, trayectorias. Pero en términos analíticos, la posición es distinta. Cuando analizo y cuando estoy ahí tramando elementos de una práctica política, tengo posiciones diferentes, a veces contradictorias incluso, que es lo que planteaba Paula. Y en la posición analítica me encuentro con resoluciones que permiten, por ejemplo, la escritura con formas no binarias, lo cual realmente es importante para personas no binarias que puedan producir materiales y en los momentos en los que las formas nominales sean referenciales, nombrarse con la forma que los nombran. Y las nombra y les nombra, como todo el mundo, como todas las demás personas. Entonces, eso no puede, a mi entender, no ser progresivo respecto a una política de justicia social general. Pero, cuando en las mismas resoluciones aparece esta idea de lenguaje es un instrumento de la comunicación, ahí ya es raro. Todo en el lenguaje político, y yo termino una posición estructuralista, diciendo, bueno, no todo, no todo, no todo, no todo. Vamos a ver qué aspectos. Y bueno, es un poco eso, el artículo este en el que trabajo esa brecha como hipótesis entre prácticas lingüísticas y discursos sobre la lengua, le puse el título La ilusión del todo. Porque creo que todo es político es más el orden de una ilusión, y es por momentos un poco liberal también, siento yo. Bien. Perdón, otra vez hablé mucho. Me gustaría escuchar también qué pasa en otros lares. Buenísimo lo que estás diciendo. No tengo un análisis hecho de lo que está pasando por acá, no sé si la pregunta se dirige a nosotros, específico, con respecto al lenguaje inclusivo. Me parece que la dimensión es muchísimo menos pregnante, digamos, presente. Existe el debate, existe, pero con una, digamos, con un alcance muchísimo menor de lo que se ha dado en Argentina, que se ha vuelto tan omnipresente. Se ha visto, digamos, en los círculos universitarios de análisis del discurso, discusiones realmente encarnizadas, pero entre pequeños números de personas, entre especialistas, ¿no? Que sostienen posturas, bueno, hace poquito Chagodó, hubo en particular un momento bastante álgido hace unos meses en los que hubo un conjunto de lingüistas que publicaron una solicitada en Le Monde, en la cual defendían el uso del lenguaje no inclusivo. Sí. Sí, lingüistas de renombre, hombres, mujeres. Y bueno, ¿no? Pero se acaba ahí, digamos. No hay un debate social amplio, vasto, que porte sobre el tema. Ni una práctica. La práctica es mínima. Existe la práctica, pero la práctica es mínima. Es muy marginal. Sí, pues al hilo de lo que afirma Alfredo, en España, como te comentaba antes, te he dado algún nombre de prestigiosas lingüistas de izquierdas
No quiero decir con esto, no sería justo decir que los de izquierda son moralmente superiores a los de la derecha, pero el debate entre el lenguaje inclusivo no le gusta a la derecha y sí a la izquierda, pues de hecho en España las y los lingüistas progresistas tienen un debate entre ellos y muchos de ellos no están de acuerdo con usar el lenguaje inclusivo, empezando por mi facultad y siguiendo por Valencia y otras facultades con más o menos prestigio están defendiendo el uso del lenguaje no inclusivo. Por el contrario, hay un activismo social muy potente en España, porque no olvidemos que hay un gobierno de coalición donde hay una ministra de Igualdad de un partido, digamos, a la izquierda del PSOE, como es Podemos, que por ley van a intervenir, como en Argentina, para poder usar un lenguaje inclusivo. Y yo también, como Alfredo, no tengo, digamos, un dogma sobre esto. Yo sé lo que me enseñaron en la escuela. Yo tuve una maestra de lengua y literatura muy buena, a la que le debo mi vocación, y me dijo una cosa a mí y a los niños del colegio: lo que no se nombra no existe. Por tanto, las personas no binarias, ¿cómo representamos, cómo se pueden sentir representados esas personas, ese colectivo, si la gramática no les representa? Porque aquí el debate se está ciñendo al origen, es decir, al latín. No es que el latín decía esto, luego heredamos y la gramática de Nebrija decía esto. Por tanto, el sistema, la estructura, la gramática no se puede tocar porque esto sirve para todo. Insisto, lo que no se nombra no existe. Eso lo aprendí en la escuela, por eso es necesario este debate más que nunca. Bueno, si me quieres responder, Mara, ahora me respondes, pero llevamos 1 hora y media de debate y de charla. Si alguien quiere intervenir por última vez, está a tiempo y ya tenemos que cortar. Una cosita nada más, que este debate sobre, digamos, esta pregunta anterior sobre los feminismos que están en contra del lenguaje no binario, el lenguaje inclusivo, las diferentes formas, dentro de la lingüística surgió en los 70, o sea, en los 70, cuando la lingüística empezó a estudiar el género, sobre todo desde la sociolingüística. Hay un libro de Robin Lakoff, que se llama, creo que Género y Lenguaje, está traducido al castellano. Había una mirada, en principio, que era la mirada de la dominación. Entonces, el feminismo era completamente binario y el punto era que el lenguaje expresaba relaciones de poder entre varones y mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, la discusión era cómo el lenguaje expresa estas relaciones y cómo hacer, vinculando la lingüística con el activismo, digamos, cómo hacer para que las mujeres empiecen a estar más representadas. Personas lingüistas feministas como Lakoff decían que el lenguaje inclusivo, que en ese momento ya estaba en discusión en el mundo angloparlante, iba en contra de esta visibilidad de la mujer. O sea, iba en contra de cambiar las relaciones de poder entre los dos géneros. Digo, esto tiene que ver con una mirada binaria. Hoy en día, por lo menos desde lo que yo he visto, hay académicas o académicas incluso que retoman esa posición. Concepción Company dice: yo soy feminista porque quiero que haya iguales salarios entre mujeres y varones. No, y el lenguaje no va a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, un poco están esos ecos, estas reminiscencias de esos comienzos de los 70 en los discursos de ahora. Pero bueno, también depende de qué lingüistas y qué relación con la academia tienen también. Pero sí, en la lingüística concepciones de lenguaje, de esto claro, que trae Paula, a mí me parece interesante la idea de suponer que el lenguaje implica relaciones de poder, supone una categoría de poder, una categoría de lenguaje y una categoría de representación. Hay perspectivas, por ejemplo, por eso la distancia también y la necesidad de hacer intervenciones teóricas y epistémicas para poder demarcar posiciones. Porque todo el planeta representación, o todo lo que trae, lo que conlleva las evidencias del lenguaje como entidad representacional, de matriz más angloparlante en algunos casos, y también en Francia también se utiliza mucho la noción de, ¿no?, en discursos, ciertas corrientes más comunicacionales del análisis del discurso Jardomen, ¿no?, etc., donde hay una dimensión del orden de las prácticas imaginarias, recubriendo, a mi entender, la totalidad del orden del discurso. Pues yo tengo una posición, eso, ahí sí, de polémica como un poco más abierta respecto a la idea de poder, de relaciones de poder, y del lenguaje como relaciones de poder, etc. Y de la idea de que representa o deja de representar. Pero es indudable que eso está en los discursos que circulan. Eso está en los discursos que circulan. Iba a decir algo más, pero ahora
no me estoy acordando respecto de eso. Y lo otro que me pareció interesantísimo, que en España la discusión aloje otros componentes. En Argentina hay una tradición enorme, no solo una tradición, sino una... Yo creo que es constitutivo de la formación intelectual argentina, la forma de la polémica, la forma del debate, y en particular los debates sobre la lengua. 1820, 1830, 1840 en adelante, los debates sobre lengua y soberanía, el papel de la RAE, que tiene que ver con los procesos de emancipación política, hicieron de la forma del debate un modo de práctica metalingüística bastante, muy pregnante en Argentina. Entonces, entiendo que eso, que los debates, debatir sobre la lengua de manera pública, en diarios, en cartas, en epístolas y luego en la radio, en la tele, en las redes, etc., forma parte de cierta dinámica, de cierto modo de hablar sobre la lengua bastante instituido en Argentina, digamos, y que creo que tiene que ver eso, con la naturaleza política de los discursos sobre la lengua y también con los procesos de colonización y de emancipación política, no necesariamente económica. Entonces hay una relación con la lengua que se presenta bajo la forma de la polémica. Es decir, hay una especificidad histórica que también hace, a mi entender, que cuando llegue el problema del lenguaje inclusivo, se reinscribe en esa red de discursos y debates sobre la lengua, la soberanía, si la RAE puede venir a decirnos si ella está bien o mal. Si vuelven, se reinscriben elementos, no la totalidad, de esos procesos de formación de los discursos sobre la lengua en Argentina. Y creo que eso incide en el modo en que opera. Y lo otro, con otra temporalidad, los procesos políticos en un sentido más amplio, y en particular los últimos 20 años de política de género. La militancia de los colectivos travestis, de las organizaciones trans, de las organizaciones LGBTIQ+, y después, y también, no después, es un poco sesgado lo mío, y también, digamos, de los movimientos feministas de mujeres, participa de las condiciones de emergencia y circulación reticular de la problematización del lenguaje inclusivo, de las formas no binarias y demás. O sea, la fuerza de ese entramado político, entiendo, constituye condiciones específicas de lo que decía Alfredo, ¿no? Hay una circulación, un proceso de politización muy fuerte sobre el lenguaje que no es del presente, que es constitutivo de la historia cultural argentina, ¿me entender? Y que también sucede de otra forma en el orden del presente. Me parece re interesante que en España haya discusiones de la gramática histórica, de Brija y el latín, y acá discusiones sobre la RAE y la soberanía lingüística. O sea, las especificidades de las formaciones en las que se inscribe esta problemática necesitan ser tenidas en cuenta a la hora de analizar esta problemática. No podemos traspolar de Nueva York a las Antillas, de Francia a Haití, de España o no sé, o Brasil, y tampoco, no sé, de Florianópolis a Bahía, porque las condiciones sociolingüísticas, sociopolíticas, las tramas políticas y lingüísticas son diferenciales. Entonces eso es un poco también parte de entrar al problema con una mirada materialista. Me pareció así como tema del latín y la gramática histórica, Pedro, si tuvieses algo para leer al respecto, yo feliz. Sí, lo localizo y te lo envío. Y bueno, el debate está interesantísimo. Si os parece, como Mara, ya habéis visto que es una persona muy, muy cercana, seguro que está encantada de seguir debatiendo con vosotros, por otros medios, correo electrónico, etcétera. Así que, Mara, vamos a despedir. El vídeo lo subiremos en breve a YouTube, a nuestro canal, para que se pueda compartir. Ha sido un placer, Mara, contar contigo y seguro que te invitaremos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias por la escucha, por la presencia. Y sí, encantada, la verdad que
Me interesa. De acuerdo, un fuerte abrazo. Gracias. Y gracias Gracias. a todos. Chau, chau. Hasta luego. Chao a Un todos. abrazo. Gracias, Mara. Gracias. Gracias, Pedro. Vosotros.